Bueno, ¿qué son los estados? Los estados son, pueden ser una línea de código, pueden ser bloques de código, métodos. Vamos a ver que hay diferentes tipos de estados, así que vamos a ir repasando lo que son los estados antes de meternos de lleno en todo lo que son las estructuras de control y todo lo que son los datos, ¿no? Cuáles son los tipos de datos más comunes, los bucles, el switch case, toda esa estructura de control y datos. Antes de saber eso, tenemos que saber qué son los estados. Entonces, fijaros, yo aquí me he creado una carpeta que se llama estructuras de control y en el que voy a ir poniendo en cada clase todo lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, ahora estamos viendo estados, así que he creado una clase que se llama estados.c#. Fijaros que automáticamente cuando creo una carpeta, Visual Studio automáticamente me crea un punto sobre el namespace valoraciones, ¿vale? El proyecto y el nombre de la carpeta, ¿vale? Con lo cual, si en algún momento queréis testear esta clase y la queréis incluir, por ejemplo, en, no sé, en libro de valoraciones, si la queréis incluir, por ejemplo, si aquí queréis llamar a, no sé, a cualquiera de estas clases, lo que vais a tener que hacer es el using, vais a tener que hacer, por ejemplo, podemos hacer, fijaros, using valoraciones, punto, y ya automáticamente me completa con estructuras de control, ¿vale? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es ingresar directamente a la carpeta esta, ¿vale? Le estoy incluyendo el namespace aquí en el script, solamente eso. Fijaros que me marca que es innecesaria porque no estoy invocando ninguna de las clases que hay dentro de esta carpeta, pero bueno, simplemente quería aclarar eso porque sale namespace valoraciones punto estructuras de control, nada más que porque creé esta carpeta. Lo mismo pasaba aquí, Immutable test, si yo me voy a la carpeta test, fijaros que, por ejemplo, en tipos de referencia, es valoraciones.test, que es el proyecto, punto tipos, ¿vale? Y aquí es el namespace, con lo cual en donde yo quiera trabajar con cualquiera de estas dos clases de tipos, si lo quiero trabajar en este proyecto, voy a tener que incluir el namespace, ¿vale? Solamente quería aclarar eso. Y volviendo a los estados, fijaros que yo voy a distinguir varios tipos de estados. Vamos a revisar los más comunes, los más importantes. Uno de los más comunes es el estado de declaración, en donde yo tengo una variable, ¿vale? Por ejemplo, en este caso un INT. Está comentado porque muchos de estos, las estructuras de control suelen ir dentro de métodos y hay métodos que no existen, entonces está todo comentado por eso, no por otra cosa, ¿vale? Entonces tenemos que los números enteros y yo puedo hacer un estado de declaración, ¿vale? Fijaros que pongo INT contador y ya declaro mi variable. Esto es un estado, se llama estado de declaración. Luego está el estado de asignación, en el que yo le puedo asignar uno o más valores a la variable. Quiere decir, uno o más valores, por ejemplo, podría ser una suma aquí, ¿vale? Uno más 2 más 3 más 4 y asignarle. En realidad este sería un estado de expresión si yo le empiezo a sumar. Por eso se llama estado de asignación, en donde yo le asigno un dato a este tipo de valor, ¿vale? El segundo es el estado de declaración con inicializadores. Por ejemplo, podemos declarar un array e inicializarlo, ¿vale? Fijaros que aquí estoy poniendo todos los, estoy completando, inicializando el array con datos. Podría haber dicho new y int array y decirle solamente las posiciones y luego inicializarlo. Acá directamente en la declaración le estoy inicializando, ¿vale? Ese es un estado de declaración con inicializadores. Luego podemos tener bloques de código o estructura de control con múltiples estados. Por ejemplo, el for each podría ser un estado, ¿vale? En el que yo recorro el array, por ejemplo, este array de enteros, ¿vale? Recorro este array de enteros y cuando lo recorro, pues luego aquí dentro hago lo que quiero, ¿vale? Esta estructura de control sería un bloque de código con múltiples estados, ¿vale? Luego tenemos el estado de invocación, que es cuando invocamos un método. Tenemos estado de invocación con parámetros y aquí dentro del método nos pide parámetros. Y luego tenemos lo que serían el estado de expresión, ¿vale? El estado de las expresiones son cuando empezamos a trabajar a sumar, mezclar y hacer operaciones con los datos. Fijaros que aquí yo decía que podíamos declarar uno, por ejemplo, podemos hacer 1 más 1 más 5 más alguna variable. Fijaros que esto sería ya una expresión y no un estado de asignación, ¿vale? Sino que sería un estado de expresión. Los tipos de estados más usados son los de declaración, declaración con inicializador, las expresiones, que ahora las vamos a ver, los estados de selección, que podrían ser estados como if then else, el switch case, ¿vale?
Y luego es decir, en los que seleccionamos por qué camino tomar o qué decisión basada en qué caso. Ahora los vamos a ver todos estos en profundidad. Luego tenemos los de estados de iteración o bucle, que son los for each, ¿vale? Ahora vamos a ver también los bucles en profundidad. Luego tenemos el estado de salto, que es cuando estoy recorriendo un bucle y me quiero salir, ¿vale? Y los estados de excepción. Los estados de excepción son para cuando tenemos que controlar diferentes... si esperamos un dato y qué pasa si recibimos otro dato que no esperamos, pues tenemos que controlar esa excepción, ahí se va a producir un null exception, puede ser que se produzca un null exception o algo así, y tenemos que controlarlo, ¿vale? Pues esos son lo que son serían los estados en C#.